Cuando hablamos de regalo solemos pensar en ofrecer aquello que no necesitamos. Pero ofrecer algo a Dios va más allá de eso. En el video de hoy, exploraremos, de una manera divertida e inspiradora, el ejemplo de Caín y Abel en las Escrituras, revelando cómo la mejor oferta todavía resuena en nuestros días. Sin embargo, la esperanza inicial se vería amenazada por los acontecimientos que se desarrollaron. Caín no se convertiría en el libertador esperado, sino en el precursor de un linaje humano marcado por la violencia y la desobediencia. La visión de Eva, como madre esperanzada, podría haber anticipado en Caín la promesa de un Salvador, expectativa alimentada por la profecía de que uno de sus descendientes aplastaría la cabeza de la serpiente. La ironía de la historia, sin embargo, es que, en lugar del Mesías, su hijo primogénito se revela como el autor del primer fratricidio, destacando el alcance y el impacto del pecado en la trayectoria humana. Abel y Caín, a través de sus ofrendas, introducen en el texto sagrado el tema del culto y la adoración que agrada a Dios. El pastor Abel ofrece lo mejor de su rebaño, mientras el granjero Caín presenta los frutos de su trabajo. La preferencia divina por Abel no es un capricho, sino una validación de la sinceridad y la fe que pone en su ofrenda. Ante el rechazo, Caín revela la naturaleza destructiva del orgullo humano. Su rostro disgustado se convierte en un retrato visceral del hombre confrontado con su propia insuficiencia, incapaz de encontrar la humildad necesaria para buscar la corrección ante Dios. El episodio de Caín y Abel nos invita a reflexionar sobre la verdadera esencia del sacrificio y la adoración. Aunque las ofrendas de grano eran aceptables como se indica en Levítico, sin el elemento de fe y obediencia demostrado por Abel, no sirven como verdadera expiación. Este relato no es solo histórico, él ejemplifica la condición humana y los principios eternos que definen la aceptabilidad ante Dios. Si el consumo del sacrificio en el fuego era el signo divino de aceptación, entonces este acto tenía un significado que iba más allá del mero ritual. Quizás este conocimiento se comparta entre las generaciones siguientes. El avance del pecado en la humanidad se ha vuelto alarmante. El orgullo espiritual y la hipocresía fueron características de Caín, quien, a pesar de conocer el camino correcto, eligió el camino de la arrogancia y el engaño. En la infinita sabiduría de Dios, interrogó a Caín no por ignorancia de la profundidad de su ira, sino para infundirle conciencia de sí mismo y la oportunidad de resistir sus tendencias destructivas, como se registra en Génesis capítulo 4 versículo 6. Este diálogo interno no solo revela la lucha interna que aflige a todo ser humano, sino que también simboliza la eterna batalla contra el pecado, una entidad casi tangible que espera una oportunidad para dominar, pero sujeta al control humano. La advertencia divina a Caín fue clara: el pecado era una elección fundamental, casi seductora, que esperaba la oportunidad de consumir o ser subyugado por el hombre. La trayectoria de la humanidad, joven y frágil, estaba en declive no por falta de aviso, sino por desviación de un camino previamente alineado con lo divino. El destino irónico de Caín, revelado en Génesis capítulo 4, versículo 9, es que el supuesto libertador de la humanidad de su maldición resultó ser un fratricida, siendo su hermano la primera víctima mortal de un mundo destrozado por la rebelión. Cuando Dios le pregunta sobre el paradero de su hermano, la ciudad de Caín queda expuesta. La pregunta divina, lejos de ser solo una pregunta, fue una llamada al arrepentimiento, una oportunidad de redención que Caín rechaza despectivamente, como indica el texto sagrado. La Biblia, con su claridad cristalina, nos advierte sobre el camino de Caín, descrito en Judas capítulo 11 como un camino de incredulidad, religiosidad vacía, envidia corrosiva e ira, que conduce a la persecución de los piadosos y al asesinato. Caín, al permitir que estos sentimientos lo dominaran, se convirtió en el arquetipo de la desviación espiritual que lleva a la ruina. La declaración "la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra" en Génesis capítulo 4 versículos 10 al 12, representa una de las declaraciones más contundentes del Antiguo Testamento. La sangre derramada no solo mancha la tierra, sino que evoca una respuesta celestial que clama por justicia. La maldición pronunciada sobre Caín va más allá de un simple castigo,
es un cambio profundo en la relación entre el hombre y la tierra, de colaboradores a antagonistas. En textos posteriores de la Biblia encontramos un eco de la voz que emanó de la sangre de Abel, un grito que denuncia la impunidad y pide justicia. Mientras la sangre de Abel hablaba de juicio, la sangre de Jesús proclama gracia y redención, anunciando que el juicio sobre el pecado ya se ha cumplido. Las bendiciones y maldiciones siguen un patrón, no son eventos aleatorios, sino que obedecen a leyes eternas e inmutables que solo las Escrituras pueden aclarar plenamente. Salomón revela que una maldición injustificada no encuentra suelo para germinar. Hay un orden cósmico establecido que rige las consecuencias de las acciones humanas, e incluso la maldición tiene su lógica, necesitando una razón para asentarse, así como la golondrina y el gorrión necesitan un rumbo para volar. La vida se volvería extremadamente ardua para Caín, mucho más de lo que lo había sido para Adán. Si Adán fuera exiliado del Edén, Caín sería desterrado de la misma tierra que se suponía debía cultivar, un castigo que hace eco de la afirmación «soy castigado más allá de lo que puedo soportar». Estas palabras reflejan la desesperación de Caín, que no se arrepiente de su pecado, sino del peso de su castigo. Dios, en su misericordia, estableció una protección sobre Caín, una señal que serviría tanto de advertencia como de salvaguardia. El misterio que rodea al signo o marca de Caín, en hebreo Ot, ha alimentado debates teológicos durante siglos. En otras partes de las Escrituras, la palabra Ot se utiliza como signo, indicando una amplia gama de significados sin especificar su naturaleza física. La marca de Caín ha sido interpretada de varias maneras, que van desde una cicatriz hasta una marca distintiva que podría ser un tatuaje o algún otro signo físico. Sin embargo, la esencia del pasaje no reside en la marca en sí, sino en la protección divina que prohíbe vengarse contra él. Así, Caín se aleja de la presencia del Señor y se instala en la tierra de Nod, vagando exiliado hacia el este del Edén. Allí, en medio del exilio y la desolación, Caín conoce a su esposa, también descendiente de Adán, y comienza una nueva generación con el nacimiento de Enoc. Honra a Enoc poniendo su nombre a la primera ciudad, en un intento de reconstruir una vida marcada por la desgracia. La historia de la humanidad primitiva está, en cierto modo, marcada por un proceso de degeneración, descrito por algunos como una evolución, lo que sugiere que la corrupción de la virtud inicial del hombre condujo a un declive moral acelerado. Este concepto de maldiciones transgeneracionales plantea una pregunta difícil: la esperanza de redención. En la continuidad de la saga humana, asistimos no a un abismo de desesperación, sino a un rayo de esperanza que brilla a través del nacimiento de Sete, un signo de continuidad y renovación ante una profunda tragedia. Eva, con la perspicacia de una madre que ve más allá del dolor, reconoce en Set no solo un sustituto de Abel, sino un nuevo comienzo, una bendición divina que restaura el futuro del linaje humano. Con el nacimiento de Enos, nieto de Adán, surge una nueva era espiritual, indicada por primera vez cuando los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor. Este movimiento representa una profunda transformación, un despertar espiritual que ilumina las páginas posteriores de la historia sagrada. La historia se desarrolla tanto en lo tangible como en lo intangible, lo físico y lo espiritual, donde fuerzas invisibles juegan al ajedrez con los destinos de los hombres. Por lo tanto, es crucial reconocer que nuestra comprensión y control de los acontecimientos a veces se limita al ámbito visible, donde todo es transitorio y está sujeto a cambios. Sin embargo, las Escrituras nos revelan el reino invisible, habitado por una espiritualidad inmortal. Fuerzas que no solo se cruzan, sino que a menudo determinan el curso de la existencia visible. Este reino espiritual contiene verdades eternas e inmutables cuyas influencias son infinitas y perpetuamente presentes. En el contexto de este reino espiritual, la historia de Caín y Abel se destaca como un poderoso recordatorio de la volatilidad del corazón humano y la soberanía divina. Con Seben, vemos la persistencia de un legado de fe y reverencia por Dios, un contrapunto al linaje de Caín marcado por la rebelión y la desgracia. La narración de Judas en el versículo 11 advierte contra los peligros del camino de Caín, asociando acciones nacidas de un corazón endurecido con la avaricia y el motín,
que en lugar de buscar el rostro de Dios se dirige a la satisfacción del propio ego. Así, a medida que avanza el relato del Génesis y la humanidad necesita un representante de la fidelidad y la obediencia a Dios, es a través del linaje de Set que encuentra a Noé. Este elegido, Noé, lleva el estandarte de un linaje dedicado no al orgullo ni a la rebelión, sino a la humildad y la devoción, estableciendo un vínculo entre el pasado marcado por Caín y un futuro que presagia redención y renovación. La historia bíblica está llena de personajes y acontecimientos que, aunque pertenecen al pasado, siguen hablando a las generaciones futuras, ofreciéndoles advertencia y esperanza. Los hijos de Adán y Eva representan mucho más que una progenie biológica. Son arquetipos de caminos divergentes en el viaje humano. A través de Seth, la narrativa refleja la gracia incansable de Dios, quien incluso ante el fracaso y la caída humanos, continúa trazando un camino hacia la redención, una invitación abierta a todos los que eligen invocar su nombre con reverencia y verdad. Dios los bendiga.